Hace rato que me vienen pidiendo un proyecto de este tipo y me pareció muy bueno intentarlo usando la electrónica de una lámpara de bajo consumo. Así que hoy veremos nuestra Mosquito Killer casera, una lámpara especial para el verano cuando abundan estos insectos y otros, ¿no? Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. PCBWay es la empresa más grande de China en la fabricación de placas PCB. Quería recordarte que hay una actividad muy interesante en la página de PCBWay. Se trata de un concurso para estudiantes, ingenieros, aficionados a la electrónica. Se trata de presentar algún proyecto sobre domótica, puede ser, energías alternativas o limpias, o bien algún tema libre. Hay tiempo hasta el 31 de diciembre de 2022 y podés ganar muchísimos premios, algunos en efectivo de bastante dinero, cupones, componentes. Con el solo hecho de participar ya te aseguras un premio que es un Raspberry Pi Pico. Así que bueno, no te pierdas la oportunidad. Los resultados van a ser publicados el día 6 de febrero de 2023. En la descripción del video podés encontrar el link que te lleva a esta actividad. Hace rato vengo trabajando con distintos proyectos hechos con las electrónicas de lámparas de bajo consumo. Este proyecto que haremos hoy no tiene grandes secretos. La parte más compleja, que bueno, en realidad no es compleja, ya se los voy a explicar, porque ya lo van a ver además cómo lo fabrico, es hacer un transformador, que bueno, en menos de media hora podés hacerlo. Este transformador nos va a suministrar dos tensiones, una para encender unos LED ultravioleta, que son los que van a atraer a los insectos, y otro de alta tensión que va a ir a dos rejillas que van a friturar a los bichos. El resto del proyecto es, bueno, apenas rectificar las tensiones, conectar las rejillas de metal, un poco de bricolage para hacer una caja, etc. Voy a empezar por fabricar las rejillas. Lo recomendable es usar dos tipos de rejilla, una de tejido mosquitero metálico y otra de trama más grande del tipo jaula. Bueno, yo no tenía de eso, tenía solamente este tejido cuadriculado, así que corté dos cuadrados de unos 15 por 15. Debería haberlo cortado más grande, me parece que hubiera sido mejor, pero bueno, ya lo corté. 15 por 15, separé con dos tiras de plástico, más o menos de 3 a 4 milímetros es la separación entre ambas rejillas, y puse los tejidos de manera que los alambres queden cruzados. Acá lo pueden ver cómo queda. Estos dos tejidos no se deben tocar físicamente entre sí, no deben tener conexión eléctrica, ¿no? Como antes les dije, lo conveniente sería hacerlo con dos tipos de tejido, tejido mosquitero y otro tejido como este, por ejemplo, que usé yo. También hice una caja donde irá pegada la rejilla por el lado de adentro y también ahí mismo va a estar toda la electrónica. Bien, vamos a pasar ahora a la construcción del transformador. Para eso vamos a recuperar un transformador de una fuente de PC, por ejemplo este tipo, y para desarmarlo le vamos a sacar la cinta amarilla y luego colocamos el transformador en agua caliente. Inmediatamente van a sentir el ruidito que cruje y se despega muy fácilmente. Una vez que tenemos el carretel listo, lo sacamos del núcleo y le quitamos todos los bobinados. Guarden el alambre porque después vamos a utilizar algo de eso. En el carretel vamos a bobinar. Primero con alambre fina de 0,15 a 0,30 milímetros, 60 vueltas. Yo recuperé de un transformador viejo el alambre y como ven estoy utilizando la máquina bobinadora que les mostré en el video de la semana pasada. Si no lo vieron se los dejo acá en la i. Este devanado va a ser el primario. Una vez que terminamos de hacerlo, que hicimos las 60 vueltas, aislamos
con cinta de pintor o con cinta de teflón. Y bueno, ahora vamos a pasar a hacer el bobinado de alta tensión. Podemos usar el mismo alambre, yo utilicé el mismo, o también alguno más fino también, si tiene. Esta vez vamos a hacer 300 vueltas. Bobinamos las 300 vueltas, después volvemos a aislar con cinta de teflón y vamos a hacer el último devanado, que es con alambre más gruesa, esta misma que sacamos del transformador que desarmamos. Bueno, esa misma solamente tenemos que darle 4 vueltas. El diámetro del alambre, para que tengan una idea, 0,40 a 1 milímetro. Hacemos las 4 vueltitas, volvemos a poner aislante, sea de cinta de pintor o bien teflón, aislamos todo, pelamos bien las puntas de los alambres de los distintos devanados y las soldamos en el carretel, identificando el primario, que será donde solamente hay 2 pines, el secundario de alta tensión lo ponemos del otro lado, acá por ejemplo, y el de baja tensión lo vamos a poner en el otro extremo, también del mismo lado que está el de alta tensión. Una vez terminamos, armamos de nuevo el transformador y lo pegamos con cianoacrilato, con la gotita. Ahora buscamos una electrónica de lámpara de bajo consumo que funcione. Voy a usar esta. No le vamos a hacer ninguna modificación, la vamos a utilizar tal como está. Sacamos 2 cables desde los pines que iban al tubo, pero hay 4 pines. Bueno, tienen que buscar, hay 2 pines que están unidos entre sí a través de un capacitor de poliéster. Van a buscar a ver cuáles son esos 2 pines y a esos 2 pines no los vamos a utilizar. Vamos a utilizar los otros 2. ¿Está clarito? Bueno, los 2 pines que están conectados entre sí por el capacitor no se usan. Usamos los otros 2. De ahí sacamos 2 cables y los mandamos al primario del transformador, al que tenía las 60 vueltas. Para probar ahora si eso está funcionando, lo que hacemos es poner en el devanado de baja tensión, el de 4 vueltas, un puente rectificador como este y un capacitor electrolítico de 1000 microfaradios, 16 voltios. Acá lo pueden ver que ya lo he soldado y colocamos ahí entre los terminales del capacitor electrolítico un LED que tiene en serie una resistencia de 1K. Lo soldamos ahí y conectamos a la red eléctrica. Si todo está bien, el LED se debe encender, como sucede ahora, ¿ven? Bueno, ahora que sabemos que funciona, vamos a buscar un diodo que vamos a sacar de alguna fuente de PC. El diodo que vamos a buscar es un diodo rápido, se llama. Cualquiera que empiece con FR les va a servir. Por ejemplo, un FR103, FR105. Bueno, en el positivo le vamos a soldar un capacitor de alta aislación. Tiene que ser de muy alta aislación porque ahí va a haber alta tensión. En este caso conseguí de 10 nanofaradios, 1 kilovoltio, y lo soldamos como vemos a continuación. El cebo o atrayente de los insectos va a ser una luz ultravioleta. Se sabe que los insectos son atraídos por ese tipo de luz. Así que vamos a preparar 4 LEDs, como hicimos antes con uno. Bueno, hacemos 4 iguales. 4 LED con una resistencia de 1K cada uno en serie y los soldamos como están viendo acá. A cada uno de esos LED le vamos a poner un pequeño trocito de cartucho de pistola de silicona para que haga de difusor. Vean cómo cuando toco las 2 rejillas hace la chispita, que es lo que al final va a electrocutar a los insectos, ¿no?
Acá ya ven que lo he puesto todo en la caja, la electrónica, y he pegado los 4 LED en la rejilla interna. Ahora probamos y obviamente tiene que encender y fíjense, bueno, cómo se ve de noche, ¿no? La electrónica en la caja es conveniente que quede en uno de los laterales para que no caigan los cadáveres de los insectos arriba, ¿no? Así que la ponemos de manera que quede en un costado y todo eso lo pegamos con la enchastradora famosa. Lo he dejado una noche completa prendida ahí en el patio. Debo decirles que bueno, en este momento está fresco acá, pocos insectos, hay pocos mosquitos y de noche se pone más frío todavía, pero igualmente, fíjense, acá les voy a mostrar la rejilla cómo quedó. Ven que han quedado unos cuantos insectos de varios tipos friturados. No sé, conté como 14 más o menos. Ojo de no tocar las 2 rejillas con los dedos porque le va a dar una descarga, ¿no? No es mortal, pero le va a dar una descarga que no les va a gustar para nada. Bueno, espero que les haya gustado el video. Creo que vale la pena hacer este tipo de proyectos. Es muy lindo, muy útil y sirve para practicar. Pónganle like y suscríbanse al canal picando la campanita. Recuerden que también pueden seguirme en Face, en la página de Espacio de César. Y si sos muy fan, podés picar acá en el botón unirse y en ese caso te voy a incorporar a un grupo de WhatsApp de los miembros premium. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada había que decir qué era esta máquina. Se trata de una antigua máquina de coser cuero. Los primeros en acertar del grupo Premium, Javier Medrano, y en la publicación Osvaldo Oriti. Y los primeros comentarios del grupo Premium, Cristian Fredes, y en la publicación Basura Eterna. A los 4 les mando mi más cálido afecto y gracias por seguirme y ver todos mis videos con tanto entusiasmo. Muchas gracias. Hoy la trivia es una colaboración del Gran Atila de Puerto Madryn. Ustedes pueden participar del juego poniendo en los comentarios justamente de qué se trata y también si tienen alguna cosa rara en casa para que los demás adivinen, pueden mandarme fotos al correo canalespacioDeCesar@gmail.com. Recuerden que deben decirme de qué se trata. Y además deben ser fotos propias, no vale sacar de internet. Mil gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.